Les deseo la paz en el Señor. San Pablo es muy claro al afirmar que del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchas partes, y todas las partes del cuerpo, aun siendo muchas, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo. La meta es que todos juntos nos encontremos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Y con eso se logrará el hombre perfecto en la madurez del desarrollo en la plenitud de Cristo. Para lograr el hombre perfecto en la madurez del desarrollo en la plenitud de Cristo, la Iglesia en conjunto debe prestarse al servicio de la evangelización, que consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor que se manifiesta y se da en Jesús mediante el Espíritu. Por eso, edificar el reino de Dios exige vivir en la justicia, el respeto mutuo, la fraternidad, la paz y la santidad divina. Sabedor que la diócesis es parte del cuerpo de Cristo, al ser una porción del pueblo de Dios que se confía al obispo para ser apacentada con la cooperación de su presbiterio, de forma que, adherida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, constituya una iglesia particular en que se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica, y haciendo eco del llamado a la nueva evangelización, después de orar, conocer y discernir esta porción de la Iglesia que sin mérito mío Dios me ha confiado, he llegado a la conclusión de la necesidad de revisar y renovar el plan diocesano de pastoral. Para lograr este objetivo, decreto instituir el equipo parroquial de animación pastoral, EPAP, en cada parroquia. Equipo que es clave y fundamental para continuar con paso responsable y firme la revisión y renovación de nuestro plan diocesano de pastoral. Recuerdo a los fieles que juntamente con los sacerdotes religiosos y religiosas constituyen el único pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. De esta manera, cada uno en su unicidad e irrepetibilidad, con su ser y con su obrar, se pone al servicio del crecimiento de la comunión eclesial, y que siempre, en respeto y obediencia a su legítimo pastor, deben de realizar con fidelidad este oficio que hoy Dios les confía para renovar nuestra Iglesia diocesana y realizar la nueva evangelización al servicio de la extensión del reino de Dios. Pero recuerden, este proceso requiere de una organización pastoral dinámica y una planeación adecuada y eficaz, de acuerdo con la misión y en comunión y corresponsabilidad de personas, ministerios, carismas, funciones y estructuras pastorales. Que Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización, interceda por nosotros para que logremos ser fieles y llegar a buen fin en este ministerio que se nos ha confiado. En Cristo
Cristo misionero, les aseguro mi oración, amistad y bendición. Dado en la sala de gobierno pastoral de la diócesis de Ecatepec, el 20 de noviembre de 2015, Óscar Roberto Domínguez Coutolet, obispo de Ecatepec. Doy fe, presbítero licenciado Juan Morales Jacobo, secretario canciller. Cada uno de ustedes le ha sido entregada una profesión de fe católica que todos leeremos al unísono. En el momento en que leamos el último párrafo, así Dios me ayude y estos evangelios que tomo con mis manos, extenderán su mano derecha hacia la Sagrada Escritura que se encuentra del lado derecho del Padre. Todos nos ponemos en pie. Pueden comenzar a orar. Creo firmemente y profeso todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, lleno de gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Asimismo, acepto y tengo firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe
Así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Alabemos al Señor diciendo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Fieles a nuestra vocación cristiana de orar y trabajar para que el Evangelio llegue a todos los hombres, pidamos al Señor que escuche nuestra oración y haga conocer a los pueblos su salvación. Para que Dios conceda al Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar Roberto y a los demás obispos una conciencia viva y un celo ardiente por su misión apostólica de anunciar el Evangelio a todos los pueblos, engendrar nuevas iglesias en los pueblos paganos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los presbíteros y diáconos, cooperadores y ministros del orden episcopal, trabajen con celo a fin de que la palabra de Dios se difunda y glorificada entre los pueblos y el reino de Dios sea anunciado y establecido en todas las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor venga en auxilio de las naciones pobres, aleje de ellas las supersticiones y los errores y acreciente todo lo que pueda llevarlas a la propia grandeza y a la verdadera prosperidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestra diócesis viva unida como pueblo de Dios, se comporte como parte del cuerpo místico de Cristo, se estructure como templo del Espíritu y anuncie el Evangelio de salvación a quienes lo desconocen, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Jesucristo, que mandaste a tus apóstoles a anunciar el Evangelio a todos los pueblos, concede a todos tus fieles una firme voluntad de cumplir tu mandamiento y un deseo ardiente de manifestar tu nombre a todos los pueblos y naciones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.